Buenas noches y bienvenidos a La Letra Chica. La palabra eutanasia viene del griego, eu, que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte. En definitiva, una buena muerte. Para la Organización Mundial de la Salud, la eutanasia es el acto médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. ¿Tenemos derecho a elegir la forma en que morir? ¿Existe una forma de morir más dignamente? ¿Es un derecho de las personas decidir sobre su vida? La sociedad ha llegado a un punto en el que tiene que comenzar a discutir este término. Hay muchos que así lo quieren hacer y hay otros que prefieren callar. Hay argumentos de todo tipo, hay argumentos políticos, hay argumentos religiosos, de expertos, y hay una cantidad de personas o profesionales médicos que tienen que lidiar día a día y convivir con la penosa situación de pacientes que cursan una enfermedad incurable en un largo e irremediable sufrimiento. Hay cuestiones éticas, hay también convicciones morales en juego, hay sentimientos religiosos, hay realmente mucha cosa que ahora además se mezcla con argumentos jurídicos en medio de un debate inacabado que en la actualidad toma otra relevancia, porque el tema comienza a tratarse formalmente como ley. Así que esta noche compartimos con ustedes la letra chica de la eutanasia, una muerte digna. Esclerosis lateral amiotrófica. La conocí con el famoso... Con la campaña esa. La campaña del 2006, creo, ahí la conocí. Pero jamás ibas a pensar que te iba a tocar a vos. ¿Tenés certeza de que va a invadir todo tu cuerpo? La certeza esa la tengo. Sí, la tenés. Ese es justamente lo más triste de todo, la certeza. Decidí que yo quiero una muerte digna. Es decir, no es digno morirse ahogado, no es digno hacer sufrir a la familia, no es digno permitir que tu familia sufra tanto, no es digno. Yo soy dueño de mi vida y entiendo que debo decidir cuándo tengo que acabar con ella. El proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido continuará su discusión parlamentaria tras una apretada votación en Comisión de Derechos Humanos. Esto viene desde la Grecia antigua, por otra parte, o sea, no es nada nuevo y sin embargo seguimos con posiciones que muchas veces se confrontan. El gobierno además se define pro vida, pero también se habla de una muerte digna y de libertades. Fue presentado por el diputado colorado Ope Pasquet. Y yo creo que lo que el proyecto busca es una solución humanitaria, darle una ayuda, la mínima que el Estado puede dar a la persona que tiene una enfermedad en etapa terminal, irreversible, incurable, sabe que lo que tiene por delante va a ser cada vez peor hasta la muerte. Entonces lo que yo propongo es que deje de considerarse delito la conducta de un médico que ante el pedido de una persona que está en una situación como la que acabo de señalar, acceda a su pedido y le dé muerte o lo ayude a darse muerte. Cuando el Estado interviene, deja de ser un tema individual, a nuestra manera de entender. Hay otras opciones mejores donde sí el Estado tiene mucho para hacer y es la respuesta que debe dar. Legislar para la vida y no legislar para la muerte. Yo entiendo y respeto mucho, y yo tengo mis propias concepciones filosóficas y religiosas, pero también he visto mucha gente sufrir innecesariamente. Yo personalmente no voy a votar un proyecto que asesine personas. Esto ya ocurre. Todos hemos escuchado alguna vez esos comentarios de gente que dice, pobre fulanito, estaba sufriendo, le dieron el cóctel, pobrecito, y ya no sufre más, ahora descansa. Ahora, todo eso ocurre clandestinamente, en penumbras. Y el médico que participa en esas cosas se arriesga a recibir una sanción penal. Porque lo que en este proyecto se llama eutanasia, en nuestro derecho penal actual se llama homicidio piadoso y es delito. Yo no estoy de acuerdo con la muerte nunca. En cambio de la muerte, propongo acompañar al paciente y a la familia. La respuesta que para nosotros entendemos es la más adecuada, que es los cuidados paliativos, puede llevar a que una persona, aún con una enfermedad que pueda parecer terminal, pueda vivir muchos años, puede llevar muchísimo dinero. Por eso se dice que esta puerta es una puerta que puede parecer rápida, de solución rápida y barata. Todo bien con los cuidados paliativos, pero que en nombre de los cuidados paliativos no se recorte la libertad de la persona a decidir su destino. Mi opinión personal, ya si bien hace muchos años que no ejerzo, ha sido el principio de que si yo tengo que ayudar a bien vivir. Y llegado el punto en que el conocimiento científico, tecnológico y el conocimiento de la medicina en un momento determinado, ¿está bien?, no me permite seguir ayudando a bien vivir, tengo que ayudar a bien morir.
Para los cristianos la vida tiene un valor sagrado y por eso hay que cuidarla desde el momento de su concepción hasta su muerte. Pero hemos querido hacer un aporte también al debate, digamos, nacional. Por supuesto que nuestra posición es contraria, ¿verdad?, sea la eutanasia, sea el suicidio asistido, y creemos que en un país que tiene un índice altísimo de suicidio y de suicidio adolescente, no es bueno promover leyes que sigan alentando, digamos, el quitarse la vida. El 82% de los uruguayos está de acuerdo con la eutanasia y el 62% está de acuerdo con el suicidio asistido. Esto según una encuesta realizada por Equipos, por encargo del Sindicato Médico del Uruguay. Lo que le importa al sindicato como cuerpo es dar elementos para mejorar el debate y de alguna forma no ser tan hipócritas como sociedad con un tema que muchas veces barremos debajo de la alfombra y no enfrentamos. Hay una cuestión de derechos humanos, va a depender de la situación, porque hay gente que hace lo que tienen que hacer, funcionan, no sé, pero bueno, hay otros que no toleran el sufrimiento. Lo que decimos es que la gente tiene derecho a vivir bien, tiene derecho a morir bien. Estoy convencido que no hay que sufrir más de lo necesario. Ante una situación médica irreversible total y ante un sufrimiento que el paciente, que el individuo no pueda con él, ¿quién es el médico? ¿Quién es un juez? ¿Quiénes son los políticos? ¿Quiénes somos nosotros que podemos suplantar un dolor de alguien para determinar si lo tiene que mantener a pesar que esa persona no quiera? ¿Quién somos? De la misma manera, te digo, que la gente que quiere morir hasta inhalando su última gota de oxígeno, conectado a un respirador, que sea porque la convicción lo lleva a ese camino, ¿quién le va a decir que no? Porque a los que no quieren sufrir hasta el final no se los escucha. Bien, son las 9:11. Estamos en La Letra Chica y estamos recibiendo al diputado del Partido Colorado, Pepe Pasquet. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, por favor, y a nuestra compañera Natalia Nogués, que va a participar de este tema. Estamos hablando de un proyecto de ley presentado por usted en el Parlamento con el respaldo, con la firma de otros diputados del Partido Colorado, que en comisión no obtuvo el apoyo del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, o de los representantes de ellos en esa comisión, que es un proyecto que tiene muchas partes y que por supuesto que ha provocado mucha discusión. No solamente habla de la eutanasia, sino también del suicidio asistido. Y que bueno, que aparentemente intenta llenar un vacío en lo que podría ser los derechos de las personas a decidir sobre su vida. Hay otras cosas que se han aprobado en otro momento. Hay también toda una discusión sobre el tema de los cuidados paliativos, que están todos en medio de esta discusión. Entonces, ¿por dónde arrancar? ¿Por qué presentar este proyecto? ¿Es un proyecto que da garantías? Bueno, me parece muy bien, digo, empecemos por ahí. ¿Por qué esto? Yo creo que porque hay situaciones de la vida que todos sabemos que existen, en las que una persona, por ejemplo, se enfrenta a una muerte que sabe ineluctable, irreversible, y un plazo relativamente breve, aunque no se pueda determinar con precisión qué plazo es ese. Alguien le diagnostica una enfermedad incurable, irreversible, se encuentra en la etapa terminal de esa enfermedad, sabe que tiene a la muerte allí y sabe que cada día va a ser peor que el anterior, que no tiene ninguna expectativa de mejorar, de que la situación cambie. Cada vez va a ser peor y eso va a significar, o puede significar sufrimiento físico, deterioro, la situación hasta de degradación que puede sentir la persona cuando hasta para las cosas más elementales de la vida necesita la ayuda de un tercero. Sabe que él va a pasar por eso y que los que lo rodean van a pasar por eso también, que la familia lo va a ir viviendo cada vez peor y que va a estar cada vez más apenada y más dolorida y angustiada por la situación de él. Y así como algunas personas en este trance pueden decir, bueno, es lo que me tocó, yo sigo hasta el final y tiene ni que hablar todo el derecho del mundo a hacerlo. Hay otras personas que dicen, no, yo no quiero recorrer todo este camino porque sé a dónde me va a llevar, cómo voy a llegar ahí. Y quiero evitarme eso, quiero terminar acá. Quiero terminar mi vida aquí, cuando estoy plenamente lúcido, cuando sé que me voy a ahorrar sufrimientos y tanto el mío como el de los que me rodean, quiero terminar acá. Y hoy en el Uruguay, el médico que acceda al pedido de una persona que en esa situación diga quiero ayuda para morir,
está cometiendo un delito, que puede ser el delito de homicidio piadoso, que está previsto en el artículo 37 del Código Penal, o puede ser la ayuda al suicidio. Cualquiera de los dos comportamientos son delitos. El homicidio piadoso es lo que lo llamamos eutanasia. Claro. Es la acción del médico que a pedidos, mediante súplicas reiteradas de la víctima, le da muerte por un móvil de piedad. Y no tiene por qué ser un médico. Cualquier persona, dice el Código, de antecedentes honorables. Eso es homicidio piadoso y en el Código nuestro es delito. El juez puede, según las circunstancias del caso, exonerar de pena. Eso es discrecional. El juez verá y resolverá en un sentido o en otro según a él le parezca. Y por otro lado, la ayuda al suicidio es delito y en todo caso debe ser castigado. Ahí no hay facultad discrecional del juez de exonerar nada. Entonces, a mí me parece que contemplando la situación de las personas que están en un trance como el que yo acabo de señalar, o esas otras personas que de repente no están ante la inminencia de la muerte, pero están experimentando sufrimientos que les resultan insoportables, inaguantables, yo digo, el médico que los ayude a morir o que les dé los medios para que ellos mismos se quitan la vida, entonces, no debe ser considerado un delincuente. Ese es el instrumento que utiliza el proyecto, eliminar esa responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, yo digo, es un proyecto mínimo, de gran prudencia. Esto se podía haber abordado desde otro ángulo, digamos, a toda orquesta, es decir, proclamamos en el artículo primero el derecho a la muerte digna, y en el artículo segundo decimos que el Estado deberá proveer los medios para el ejercicio de este derecho, y entonces le imponemos a los médicos la obligación de actuar para hacer efectivo ese deber del Estado, y nos metemos en una discusión amplísima, mucho más amplia que la que ya este proyecto produce, que es bastante. Yo voy a lo que me parece que podría ser materia de acuerdo de muchísima gente en este país, no importa su partido político. Pongámonos de acuerdo en que una persona adulta, en su sano juicio, es decir, psicológicamente apta, tiene derecho a disponer de su vida. Y digamos, cuando esa persona quiere disponer de su vida en momentos en que está atravesando la etapa final de una enfermedad incurable o está sufriendo de manera insoportable, bueno, en esas situaciones acotadas vamos a decir que el médico que lo ayude, no cualquier persona, el médico que lo ayude, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, no va a cometer delito. No le imponemos al médico la obligación de ayudar. Pero lo exoneramos de responsabilidad o de culpa, para decirlo de alguna, no sé si está bien dicho. Lo exoneramos de responsabilidad penal, decimos, eso no es delito, es lo que dice el proyecto de ley. Pero insisto en esto, no le imponemos al médico el deber de ayudar. No necesitamos plantearnos la cuestión de la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia sirve para exonerar a alguien de un deber que se le ha impuesto. Pero acá, como no se impone ningún deber, basta con que el médico diga, no, mire, yo en eso no lo puedo ayudar porque contraría mis convicciones o porque no quiero hacerlo, no tiene por qué dar explicaciones y termina. Esto se basa en la libertad de la persona de poner fin a su propia vida si así lo quiere hacer y la voluntad del médico de ayudar si así lo quiere hacer. Funciona sobre la base de la libertad, del paciente o del sufriente, porque hablamos de una persona que está sufriendo, y del médico. Pasquet, hilando un poco fino, tengo acá el proyecto de ley, es una hoja, es muy claro, pero hoy se hila muy fino en la terminología. Y en el primer artículo, que es uno de los que más se han discutido, usted usa, dice, una persona psíquicamente apta, enferma de una patología terminal o de una enfermedad terminal. Los colectivos médicos a nivel mundial ya rechazan ese término, es un término que genera rechazo. Todos los médicos paliativistas que se dedican a esto dicen que es un término que no se debe usar, el de un paciente terminal, por muchísimas razones que tienen que ver incluso con temas psicológicos del paciente que lo pueden afectar al saberse terminal, al poner una fecha. ¿Con quién se asesoró en la parte médica y de terminologías para la elaboración del proyecto? Bien, la cuestión terminológica es de la que me parece más fácil resolver y superar. El proyecto está en comisión, ahí va a ser objeto del trabajo parlamentario, cada uno podrá hacer sus aportes, proponer enmiendas, correcciones. Yo espero que este proyecto algún día salga mucho mejor de cómo entró a la Cámara. Ahora, ¿de dónde saqué yo los términos? De la ley 18.473, la ley vigente, la ley de voluntad anticipada, que establece la posibilidad de la eutanasia pasiva. Esa ley está vigente desde el año 2009 y se refiere a una patología terminal, irreversible e incurable. Yo tomé
las expresiones del proyecto de lo que es ley vigente hoy en el Uruguay. ¿Y por qué no asesorarse con médicos? Mire, porque yo recibo de muy buen grado la opinión de los médicos, pero soy legislador, asumo mis responsabilidades y cuando redacto en función de una ley que está vigente, entiendo que puedo hacerlo perfectamente. Y además no hay, hasta donde yo sé, una autoridad central única de la medicina que diga esta es la verdad revelada. En este tema hay distintas opiniones médicas, así que de repente un médico me dice esta expresión es correcta y otro médico me dice esta no lo es. No hay una única verdad. Muy bien. No, le quería consultar, si no le parece adecuado, si bien es muy coherente todo este razonamiento de la voluntad y de la libertad, tratar de previamente a iniciar todo este proceso, fortalecer el capítulo de cuidados paliativos en el Uruguay, porque hay un hecho clave que es cuando un paciente deja de sentir dolor, tal vez ya no quiere morir. Entonces, capaz que quiere continuar contenido con su familia y transitar tal vez esa enfermedad desde otro lado. Y todo esto lo da el abordaje de los cuidados paliativos, con equipos multidisciplinarios, con psicólogos, con médicos, con asistentes sociales que trabajan todo el núcleo familiar. Y la realidad es que hoy la mitad de los uruguayos desconoce que tiene ese derecho en su seguro de salud, en sus mutualistas. Y además, la calidad en que se ofrecen en aquellas pocas mutualistas que lo brindan a sus usuarios, también no es buena. Entonces, ¿por qué no nos focalizamos antes en fortalecer este otro derecho que puede trabajar de otra manera el dolor y después sí continuar con toda esta estrategia de la libertad? Yo no sé si alguno de ustedes juega al ajedrez. Mal. Bueno, pero sabrán que hay aperturas que están perfectamente estudiadas, que son clásicas. Si las blancas juegan tal cosa, las negras automáticamente juegan tal otra. Sí. ¿No? Bueno, esto es así. En este tema uno dice eutanasia y le contestan cuidados paliativos. Digo, evitemos hacer de esto los términos de lo que sería una falsa oposición. No, son complementarios claramente, pero la realidad es oposición. que no están fortalecidos hoy en día. Entonces, ¿por qué este ímpetu no volcarlo a consolidarlo todo esto, que es realmente muy importante? Pero no es primero fortalecer los cuidados paliativos y después encaramos otros temas. No, trabajemos simultáneamente en ambos. A mí los otros días unos integrantes de la sociedad paliativista me llevaron un proyecto de ley en materia de cuidados paliativos y lo firmé con mucho gusto. Me parece que está muy bien, que eso hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo, ojalá llegue a todo el país y a las personas, no solamente a los uruguayos, a las personas de todos los sectores sociales que los necesiten. Está muy bien eso. Pero no lo pongamos como el paso previo ineludible, porque mientras montamos los cuidados paliativos en todo el país y para todas las personas, va a haber gente que va a estar agonizando y que no le van a llegar ni los cuidados paliativos ni la posibilidad de la eutanasia. Y esa gente, los derechos de esa gente, merecen tanta atención como los derechos de la gente que pase por esa situación de acá a un año. Entonces, yo no acepto eso de primero esto y después vemos lo otro. Claro, Digo, trabajemos en ambos campos. Y ojalá que lleguemos a una situación en la cual, cuando una persona se encuentra en esa situación, pueda elegir o cuidados paliativos o eutanasia, si así lo prefiero. O eventualmente que diga, bueno, primero los cuidados paliativos y de repente en cierto momento, en cierto punto digas, mire, hasta acá llegué, estoy cansado, no quiero luchar más, quiero terminar acá. Eso también es legítimo. Sí, sí. El tema es que la persona esté suficientemente informada. Lo que dice Analía un poco va en ese sentido, que no todos los uruguayos, sino todos los usuarios del sistema de salud saben que es una prestación obligatoria la de los cuidados paliativos, no saben lo que implica. Entonces, es un poco difícil para una persona de repente elegir un camino o el otro cuando muchas veces lo desconoce. Entonces, no tiene por qué estar opuesto y evidentemente es importante el derecho, aunque sea para una persona, como hablábamos hoy. Eso está clarísimo, pero quizás sí va de la mano, porque son pacientes que quizás necesiten eso, porque quizás una persona en un dolor muy extremo quiera quitarse la vida, porque el dolor extremo puede llevar a cualquier cosa, y sin embargo no sabe que hay un camino previo. Y eso depende del médico que reciba la solicitud de eutanasia según el proyecto, que tampoco está especificado qué médico es. Si es el médico tratante, si se va a derivar a un médico que trate los cuidados paliativos. Es un médico. El médico puede ser consciente, estar informado, hacer responsablemente su trabajo o no. Tal vez la pregunta más adecuada hubiese sido si usted lo tiene tan incorporado, esta lógica de ir de la mano y que avancemos juntos, no se contempló ni se profundizó tanto en el proyecto de ley amparando todo este razonamiento de cuidados paliativos.
No, porque yo me resisto a considerar una cosa dependiente de la otra. Lo que sí dice el proyecto es que el médico que interviene y que se entrevista con el paciente debe tener por lo menos 2 entrevistas, puede tener muchas más, todas las que quiera, debe darle al paciente, al sufriente, toda la información sobre su situación, cómo está, cuáles son las perspectivas, qué es lo que le espera y de qué tratamientos, de qué auxilios puede disponer. Entre ellos, y el proyecto lo dice expresamente, los cuidados paliativos. Sí. O sea, el médico tiene la obligación de informar. E informar además de manera clara, comprensible, completa. No es simplemente recitar una fórmula técnica que de pronto la persona no entiende, sino que tiene que explicar con claridad y en abundancia. Y de esas entrevistas debe quedar un registro, que podrá ser escrito, podrá ser un registro audiovisual, que va a formar parte de la historia clínica y va a servir para evaluar que el médico haya cumplido con las obligaciones que la ley le impone si sigue este procedimiento. O sea que la información va a tener que estar. Entonces me parece que acá se contempla esto. Además, hoy por hoy, aún sin ley, digo, cuando una persona llega sufriendo a un centro de salud público o privado, yo creo que lo que hacen los médicos y los enfermeros que atienden es tratar de aliviar el dolor. Para eso no necesitan que se les ordene expresamente ni que la persona invoque el artículo de alguna ley. Lo hacen porque está en la naturaleza de su actividad, de su profesión, del juramento hipocrático, de todo lo demás. Eso se hace en el Uruguay. No pensemos que necesitamos una ley para que empiecen a aliviar el dolor de los pacientes. Bueno, sí, el abordaje de este tratamiento, de hecho hay muy poca formación académica sobre paliativos. Se ofrece, no hay evaluaciones de calidad sobre cómo lo están ofreciendo las mutualistas, hay demasiados baches que deberían estar, pienso yo, ¿no? Que deberían estar está muy bien, mucho trabajemos más para llenar los baches, para fortalecer el sistema, pero no creamos que hasta hoy nadie hace nada para aliviar el dolor de la gente que llega sufriendo a un sanatorio, porque no es así. Está claro. Yo puedo llevarlo a otro tema. Lleve nomás. No, porque a mí uno de los temas que me preocupa cuando se dan todo este tipo de discusiones siempre es por qué la libertad de las personas siempre encuentra oposiciones que tienen un fundamento religioso. La libertad de una persona para decidir, una mujer sobre su cuerpo para decidir si sigue embarazado o no. La libertad de una persona para decidir si se siente mal y morir. Y tengo la sensación, es decir, evidentemente, de que es como que en ese momento el país se divide, pero no se divide en este partido contra este partido, sino que se divide así. Entre quienes creen en los derechos y en las libertades y en quienes se oponen a que la persona pueda decidir. Que no que significa, y yo siempre lo digo, no significa que necesariamente alguien lo obliga a esa persona, sino que tenga el derecho de elegir. Pero ¿por qué se nos quiebra la sociedad ahí? Y bueno, la gente tiene distintas creencias, distintas maneras de ver la vida, de interpretarla. Eso es la libertad, también está todo bien con eso. Y acá obviamente no se le pretende imponer ninguna solución a nadie. El que por razones religiosas o filosóficas o de la naturaleza que fuere, no quiera acudir a la eutanasia o apelar a la eutanasia, no tendrá la obligación de hacerlo, es obvio. Lo que yo no acepto es que la persona que cree eso y dice, no, para mí eutanasia jamás, porque mis convicciones... Que esa persona le imponga su convicción a otro. Que dice, mirá, yo lo veo de otra manera, contrario. Yo no quiero sufrir, quiero terminar acá. No solamente, y tampoco quiero, porque no me gusta la perspectiva de que me ceden y me saquen de ambiente y yo deje de saber quién soy. No. Yo quiero enfrentar el último momento de mi vida, es la muerte, es el final de la vida, en lo posible lúcidamente, mirando cara a cara la situación y decir, yo termino acá, no otro termina por mí. Claro. Y creo que eso hay que respetarlo. Sí, sí. Natalia, estuviste trabajando y preparaste algunos informes sobre el tema para compartir con el diputado. Bueno, justamente vamos a los cuidados paliativos. En realidad me quedé pensando en la pregunta del profe y estaba pensando en algunos matices, ¿no? Que a veces no es sí o no, o hay quienes, un poco en la línea de lo que planteaba Analía, piensan que la eutanasia puede llegar a ser posible, legal, un derecho, pero que quizás este proyecto no tenga todas las garantías necesarias para un tema tan sensible. Eso es lo que tenemos que conversar. Exactamente. Quizás algunos términos como eso que yo le planteaba del médico, que diga el médico tratante. Se sabe que un certificado de defunción lo tiene que firmar el médico tratante de un paciente,
no cualquier médico. Entonces quizás legalmente es así. Entonces quizás en este caso capaz que agregar alguna palabra a los términos son cada vez más importantes en nuestra sociedad, ¿no? Pero yo me permito quizás discrepar en esto. Sí. Porque supóngase que para algo tan delicado como es disponer de la propia vida, hay una persona que tiene un médico de su confianza, que es su amigo, no es su médico tratante en la mutualista, pero es el médico al que conoce de hace 30 años, sabe que lo entiende, han hablado muchas veces del tema, y decime, yo quiero, en este trance final, quiero que sea este médico y no el que me asigna la mutualista a una determinada especialidad. Tiene derecho a hacerlo. Bueno, está bien, es una discusión. Bueno, fuimos a consultar a los médicos y los técnicos que trabajan en cuidados paliativos. Analía aportaba algunas cosas porque ha trabajado también bastante en este tema. A los dos nos gusta bastante el tema en sí. Los cuidados paliativos son mucho más que atender el dolor de una persona. Por supuesto que en general en un centro médico se trata de evitar que una persona padezca un dolor insoportable. Sabemos que los dolores llevan a situaciones increíbles, pero los cuidados paliativos van más allá de eso. Mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio y es mucho más que la atención final de la vida, porque en realidad debería haber un conocimiento y una apuesta cada vez mayor del sistema de salud y empezar a derivar a pacientes en cualquier situación en la que padezcan una enfermedad crónica, aguda, un dolor intenso, por diversas situaciones, y además los cuidados paliativos son aplicables en todo momento de la vida, para los niños también, y para eso se está mucho menos formado, a pesar de que por suerte los pediatras están teniendo una capacitación desde el año 2011 en nuestro país en ese sentido. Los cuidados paliativos no son solamente para las personas que están en el último momento de la vida, ¿tá? Y es un trabajo que se hace con el paciente y con la familia, es un trabajo de un equipo multidisciplinario en el que hay médicos, en el que hay enfermeros, en el que hay psicólogos, trabajadores sociales. Es un trabajo que cuando se hace bien es muy importante justamente para atravesar un momento difícil y en el caso de que sea el último tramo de la vida, también para tener una muerte digna. Para tener una muerte digna muchas veces hace falta tener una vida digna. O sea, también atender eso desde ese momento. El servicio de cuidados paliativos del Hospital Maciel fue el primero que se instaló en nuestro país hace 16 años. La jefa de allí es la doctora Gabriela Piris, que viene trabajando desde mucho antes de que se instalara el servicio, porque se fue a capacitar a España para traerlo justamente aquí. Y han vivido un montón de situaciones con pacientes que pueden ser pasibles, ¿no?, de pedir esta eutanasia en el caso de que se llegara a aprobar esta ley u otra o esta modificada, ¿verdad? Entonces nos pareció importante hablar con ella y preguntarle, en principio, qué le parecía este proyecto. ¿Lo vemos? El principal problema y por qué nos metimos quienes trabajamos cuidados paliativos es porque el artículo 1, que es donde habla de cuál es la población objetivo de esta ley, habla de enfermos terminales y de personas que tienen un sufrimiento insoportable. El término enfermo terminal es un término que ya no se usa, es un término bastante obsoleto, es un término que se tomó de otra ley. Y la pregunta que nos hacemos quienes trabajamos en cuidados paliativos es si la respuesta que tienen que tener estos pacientes que necesitan un cuidado especializado por parte de un equipo interdisciplinario, de médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, que continúe la asistencia cuando esté internado en el domicilio, en el consultorio, que le alivie los síntomas, que vea la parte psicosocial, si la respuesta que estos enfermos necesitan es la eutanasia, o es una ley de cuidados paliativos como estamos trabajando desde la sociedad. Yo lo personal no es que esté en contra de la eutanasia, sí estoy en contra de esta ley porque no me parece que dé las garantías, porque ese término de sufrimiento insoportable es demasiado vago, demasiado, y eso nos pone a los médicos en un aprieto, porque esta ley va en contra de la ley de ética médica, que nos rige desde el colegio médico,
porque esta ley no asegura que los médicos que traten a estos pacientes sean médicos especialistas. O sea, cualquier médico puede aplicar la eutanasia con una segunda opinión no especializada. Entonces nos parece que no están dadas las garantías. Bueno, le preguntamos a la doctora Piris cuántos de los pacientes que han atendido en este tiempo en el servicio de cuidados paliativos han pedido eutanasia. Nosotros asistimos a 8.300 pacientes, un poquito más, a la fecha, y son menos de 10 las personas que nos pidieron eutanasia. Todas fueron al inicio de la asistencia, o sea, el primer día que consultaron. Y la enorme mayoría fue por dolor no controlado. Venían de una larga historia de dolor no controlado. Entonces, por eso también nosotros decimos, la respuesta es la eutanasia al sufrimiento o la respuesta es darle una buena asistencia teniendo en cuenta todas las necesidades que tienen estos pacientes. La eutanasia no es algo que la pidan los enfermos, no nos piden los pacientes, mátenme. Lo que los pacientes nos piden es, sáquenme el dolor, cálmenme, permítanme hacer tal cosa. Ayúdenme a tener un poquito más de fuerza para ir al cumpleaños de mi nieto. Ayúdenme a poder cumplir con este sueño. Bueno, y ustedes saben que uno de los fármacos que más se utilizan para paliar el dolor es la morfina. Esa palabra que a veces es mala para muchos. Que no es el más fuerte incluso, ni el único, ¿no? No es la más fuerte para calmar el dolor, pero sin embargo hay como un prejuicio con respecto a la morfina. Muchos creen que se usa en ese llamado cóctel del que siempre se habló, que no sabemos si es realidad o leyenda, y aprovechamos que estábamos con la doctora Piris y le preguntamos justamente por esto. Con todo el tema de la morfina hay una cantidad de mitos que vienen desde muchos años. El otro día en un programa de televisión una persona salió diciendo que con 3 ampollas de morfina se mataba a un paciente, que todos sabíamos eso. Un periodista lo dijo. Y eso es un grave error, porque nosotros tenemos muchos pacientes con 3 ampollas de morfina y capaz con más. Y eso no significa que vayamos a matar a ningún paciente. La morfina es un analgésico potente para dolores intensos. Empieza y termina ahí. Entonces, si el paciente tuvo un traumatismo tan severo que requiere, por la intensidad de su dolor, morfina, se le va a dar. Si es un gran quemado, se le va a dar. Si está infartando, se le va a dar. Y si tiene cáncer y tiene un dolor intenso que requiera morfina, se le va a dar. Todo lo demás es leyenda. Bueno, muy bien. No sé si alguno tiene... ¿Vos vas a tener algo más? A mí me quedaron algunas dudas y para ir cerrando, porque creo que quedaron muy claras las dos posiciones, la de Pasquet, de donde surge la petición de este proyecto de ley, pero me quedó resonando eso de que ella habló de mitos y de leyendas, y siempre se dice que hay algún médico que te puede dar una mano, que te puede, ¿no? El médico que si bien... ¿Le llegó algún caso de médicos que hayan hecho esta práctica? Mire, yo conozco, en el curso de mi vida he estado cerca de situaciones en las cuales se puso fin a la vida de un paciente en la etapa terminal de su enfermedad, previa conversación con el médico, y se hizo así. Y conozco varios casos. ¿Y los ha denunciado? No tengo por qué. Digo, porque es un delito. Yo no participé en esas instancias, las conozco, me ha llegado de fuente que me merece plena fe. Pero además, digo, no hay una obligación general de denunciar delitos. Por eso no lo denuncia nadie cuando pasan estas cosas, ni los familiares del enfermo, ni el personal del sanatorio, de donde sea. El deber de denunciar delitos está referido al funcionario público cuando el delito se comete en su repartición o afecta particularmente a su repartición. El ciudadano común no tiene obligación de denunciar delitos. Entonces, la gente que se entera de que a su pariente internado le dieron el cóctel y que al menudo lo dice con agradecimiento, pobrecito dejó de sufrir, esa persona no tiene ninguna obligación de denunciar delitos. Ahora, yo quisiera, aprovechando la oportunidad que me brinda la pregunta esta,
Digo, volver a lo que me parece que es el nudo de la cuestión y que lo plantea de algún modo la doctora Piris, claro, dando su respuesta. Ella dice, bueno, que la persona disponga no de la eutanasia, sino de cuidados, que lo alivie, los paliativos. A mí me parece muy bien eso. Estoy a favor de que exista esa posibilidad de elegir. Lo que yo digo, y esta es mi discrepancia seguramente con la doctora Piris, es que la opción debe ser de la persona, del paciente, no del equipo médico. No es la posición que yo rechazo, es la que no se expresa así, naturalmente se pone cuidado en la expresión, pero es, bueno, la muerte es algo demasiado delicado como para que lo resuelva cada persona su propia muerte. Un equipo médico se va a hacer cargo de esto con humanidad y con todos los conocimientos necesarios. Y eso es lo que yo rechazo. Digo, en mi muerte mando yo. Me parece muy bien que me ofrezcan alternativas. Claro, pero para poder elegir usted va a tener que conocer las opciones, no puede elegir. Claro. Y creo que va más por ahí el argumento de Pero no, porque no estamos disputando acá por dar a conocer. ¿Quién puede estar en contra de difundir, informar, dar a conocer, explicar, nadie, pero enseñar? sin embargo es algo que no existe todavía. Y no queda demasiado a criterio del médico, o sea, no queda el médico decidiendo algunas situaciones. De repente viene bien este proyecto de eutanasia, aún desde la perspectiva de quienes se oponen a él, porque ha generado todo este debate. Estamos hablando de los cuidados paliativos después que planteamos la eutanasia. ¿no? A mí una de las cosas que me parece interesante, me parece que se ha generado en toda esta situación, que incluso nosotros lo estamos discutiendo, sobre cuidados paliativos que aparentemente se enfrentarían al tema de la eutanasia, cuando antes no se discutía. Pero me parece que hay una cosa que dice la doctora que yo no comparto. ¿Y cuál es? Dice, casi ningún paciente, los pacientes me piden otras cosas. Nosotros lo escuchamos a Sureda recién allí decir que él quiere una muerte digna. O sea, con que haya un caso de una persona que desee tener, tiene derecho a tener. Creo que ella se refiere a otra cosa, no Sí, no lo a que se eso, refiere ella es que, sino que cuando se alivia el dolor, se le da un tratamiento adecuado y todo lo demás, quizás no elige ese camino. Que no elijan el cuadro de desesperación aguda. Lo que pasa es que me parece que lo que ella además son dice que está a favor, ¿no? Claro, ella está a favor de la eutanasia, pero teniendo una lo que pasa es que más lo correcto sería decirle, bueno, a una persona hay que darle todos los cuidados que sean necesarios, pero tiene que tener el derecho a poder elegir. Sí, claro. Hasta de elegir no quiero los cuidados. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso. No son opuestos, son complementarios. Lo que falta lo que pasa es que hay uno que falta fortalecer, ¿no? Me parece que es eso. Y otro que no existe. Y otro claro. Y bueno, quizás lo que va sacando, y ojalá que nosotros hayamos ayudado en eso, es que de repente el proyecto en sí tiene algunas cosas que lo hacen poner en duda, pero no el concepto de que se apruebe la eutanasia, sino si el proyecto tiene los temas necesarios. Pero esa será la discusión del Parlamento. El proyecto, por supuesto, es mejorable. Todo. Me parece que es un ejemplo típico de esos proyectos, digamos, esos temas transversales, que atraviesa todos los partidos. Yo creo que en todos los partidos hay votos a favor y votos en contra. Este no es un tema de partidos. En la Comisión de Salud, donde están representados el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo, el Frente Amplio, y pueden ir como a participar de las deliberaciones también los integrantes de otros partidos, si quieren hacerlo. Bueno, ese es el ámbito para mejorar esto, para corregir los términos que a algunos les puedan parecer inadecuados, para introducir las garantías que algunos entienden que están faltando, para evitar obstáculos que pueden ser hasta, digamos, administrativos o burocráticos que algunos pueden entender que existen. Todo esto es perfectible y mejorable. Lo único que, por lo que yo voy a dar la lucha hasta el final, es por rescatar el concepto central, que una persona tiene derecho a disponer de su propia vida cuando está en situaciones como las previstas en este proyecto de ley, tiene derecho a pedir que lo ayude a alguien para hacer eso, que por distintas razones quizás no lo puede hacer él solo, porque no se puede mover o porque no quiere terminar su vida pegándose un balazo en la cabeza para que los familiares lo encuentren cuando lleguen a la casa, y quiere terminar sus días tranquilamente, dignamente, con la asistencia necesaria. Me parece que eso hay que defenderlo y yo lo voy a hacer. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Natalia, un placer como siempre. Y después de la tanda se viene el doctor... Pero viste cómo es polémico esto, ¿no? Que hasta nosotros... No, la gente en la casa espero que esté discutiendo de la misma mismo manera. le genera el dilema, claro, ¿no? ¿viste? Nos va a acompañar nuestra compañera Laura Pérez y el doctor Hugo Rodríguez, médico legista y catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Ya venimos.
Pasan 47 minutos de las 9 de la noche, seguimos en vivo aquí en La Letra Chica y cambiamos los integrantes ahora del panel. Tenemos a nuestra columnista Ana Laura Pérez y recibimos al doctor Hugo Rodríguez, médico legista y catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Bienvenido, Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ustedes ya vieron todo lo que hicimos en el primer bloque y todo lo que hemos discutido en el medio. Si en la casa se discutió la mitad de lo que se discutió acá en la pausa, yo creo que ya hemos hecho... recién empieza. Si yo estuviera en mi casa, sí se hubiera discutido. Pero estoy acá. Pero bueno, ¿cuáles son sus primeras apreciaciones sobre todo sobre estos temas? Entre otras cosas, porque tú ya desde el año 2000, según nos informaba la producción, has empezado a poner el dedo en la llaga, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo lo primero que quiero decir es una obviedad, pero hay que decirla. Si este tema se enfoca pensando que los que promueven un proyecto de eutanasia son asesinos que les gusta matar inocentes cuando están en estado de indefensión, y los que piensan lo contrario, son perversos que les gusta ver sufrir a las personas mucho tiempo, no se puede hablar, ¿no? Esto es una cuestión que es dilemática. Hay un dilema, y un dilema que supone que hay dos visiones y dos soluciones. Si fuera fácil y fuera 100%, que no estaríamos acá. Entonces, hay verdaderamente razones para sostener distintas posiciones. Y además de eso, vivimos en una sociedad que por suerte es moralmente plural. Entonces, yo tengo que aceptar que haya otra persona que tiene otros valores morales entre los míos, y tengo que aceptarlo, y quiero exigir que se respeten entre los míos, dentro de un sustrato mínimo común que por supuesto existe en toda la sociedad, pero sí hay eso lo llama la ética mínima, ¿no? Pero en el resto es diversidad moral, por suerte. Y este es un tema típico. Por eso es que me parece que un hecho fundamental que sería no tratar de imponer las convicciones morales de uno al resto, como si tuviéramos todos una visión homogénea sobre el tema. Ese es el argumento religioso, de alguna manera, que por ejemplo, ha defendido algún diputado en algún debate de Astugue, precisamente, y algunos miembros de la Iglesia Católica. Sí, o moralista también, ¿no? De que tengan una bajada así. Sí, en realidad mandato social, ¿no? la Iglesia Católica emitió un documento, una suerte de informe de análisis del proyecto que tiene como 3 puntos, uno de los cuales es la concepción religiosa de que la vida no es propiedad de los seres, de cada uno de los seres humanos, sino que es obra de Dios y por ende uno no puede accionar sobre eso. La Iglesia, de hecho, tiene una visión del suicidio en general que viene de esa línea, que es un poco lo que dice el doctor, en cuanto a que hay una manera de ver eso. Claro. Sí. No, adelante. Yo le quería preguntar, estamos criticando un proyecto de ley específico, el presentado por Ope Pasquet. Para su consideración, ¿qué tiene que tener un proyecto de ley que este no tiene quizás, para ser más factible de que salga o para que sea más completo, para que tenga asidero en la parte legal y en la parte médica? Bueno, yo sobre este proyecto quiero ser completamente franco. Yo estoy en proceso de metabolizarlo. Yo no tengo una posición completamente definida. Me parece que tiene aspectos positivísimos, como es poner este tema en el debate y que este tema no sea tabú, porque la realidad existe. Podemos no hablar de ella, pero la realidad igual va a existir y va a condicionar vidas, y va a condicionar finales de la vida. O sea que eso es un mérito. Una cosa que a mí, que probablemente que se debatió en el bloque anterior y que es importante, que sea que tal vez algunas categorías habría que definirlas mejor. Se critica que la terminalidad no es un término que se use demasiado ahora. Perfecto, pero aunque se usara, habría que definir bien qué es la terminalidad. Claro. Porque de alguna manera terminales somos todos los seres vivos, ¿no? Claro. Y de alguna manera se define un ser vivo justamente porque va a morir. O sea que habría que hilar bien a qué nos referimos con eso.
esas son cuestiones instrumentales, disculpe que le técnicas. interrumpa Sí. y le hago una pregunta, doctor. Porque también hay otra cosa, yo creo que lo que se busca, tal vez con el uso de la palabra terminalidad, es evitar algunos problemas que en otros países donde está legislado esto, se han producido donde habla de sufrimiento. Entonces ha habido casos de gente que tiene, por ejemplo, enfermedades mentales que en realidad no amenazan la vida, pero pide la eutanasia o el suicidio asistido porque habla de yo estoy sufriendo. Gente incluso muy joven, con enfermedades mentales, que también es como todo un tema que podría surgir. Está bárbara esa precisión. Y hay otro tema que es el que a mí es el que tengo que reflexionar más, pero es una cuestión personal. A mí me cuesta medicalizar el tema de la eutanasia. Medicalizar. Sí. ¿Por qué tendría que ser un acto médico? ¿Por qué no mi pareja? ¿Por qué no mi hermano? Claro, ¿Por sí, qué no sí, mi exacto. hijo? Está bien. ¿Por qué tenemos que darle necesariamente carácter de acto médico? Claro. Entonces, es una cuestión que me mueve hasta la reflexión y bueno, y encuentro hasta algunas respuestas, ¿no? Bueno, hay un conocimiento, hay un saber hacerlo, hay una disponibilidad de usar métodos que sean... ¿Y no hay una intención de proteger una realidad que está pasando? No sé, me lo pregunto. ¿No hay como una intención de que esta ley tal vez sea una manera de proteger a médicos que están en una situación peligrosa porque aceptan un pedido de un paciente? Sí, eso el diputado Ope lo reiteró, tanto en el TEC que ustedes pasaron, como acá en Piso, que efectivamente él buscaba darle seguridad jurídica a los médicos que hicieran eso. Pero yo digo, ¿pero por qué médicos? Claro, pero en ese caso, en el que entiendo lo que tú planteabas, decir, ¿por qué tiene que ser un médico el que lo haga y por qué no lo ejecuta un familiar? ¿No? Por ejemplo. Pero tiene que haber un médico que le diga, "Tomate categorice eso que tú decías. Bueno, ¿cómo es la categoría terminal? Porque si no sería un homicidio, dice llanamente. Bueno, es que fíjense esto, hay una norma legal que la refirió el diputado Ope Pasquet, el homicidio piadoso. Fíjense que es del año 1934. Y yo le pedí acá hasta la producción que me lo imprimiera para decirlo exactamente, pero básicamente, del año 1934, los jueces tienen la libertad de exonerar de pena al sujeto con antecedentes honorables, dice, en un lenguaje tebetuto, etcétera, que comete homicidio por reiteradas súplicas de la víctima. Del 34, un juez está exonerado hasta no penar el homicidio ese. Y no habla de médico, habla de sujetos de antecedentes honorables, que capaz que no todos los médicos calzan, pero hay muchas personas que no son médicos también calzan. De hecho, la única vez que hasta donde yo sé, se aplicó una vez sola, un juez una sola vez, y era el marido, no era el médico. Sí, y te puedo contar una anécdota. Yo escribí hace bastantes años, capaz que es un artículo que mencionaron, un artículo que tomando una obra del profesor Pedro Montano, un destacado penalista, que él decía que ese artículo no se había aplicado nunca. Yo tomé esa expresión, la puse en el artículo con su respectiva cita y me llamó el juez y me dice, pero vos no te acordás que estábamos en Las Piedras, que vos estabas. Digo, no me acordaba. Y fue en la ciudad de Las Piedras y efectivamente fue un matrimonio que había acordado, de gente muy anciana, que había acordado que si moría uno, moría el otro. La mujer tenía una enfermedad terminal, le pidió al marido que lo matara y él se suicidó. Pero falló. Entonces él podía haber sido responsabilidad de un homicidio, yo diría, hasta muy especialmente agravado. Y sin embargo fue absuelto. Digo, o sea que médicos en Uruguay nunca fueron procesados de ninguna manera por practicar la eutanasia. Bueno, de que yo sepa, no. Yo lo que digo acá que nunca se aplicó el homicidio piadoso, que es una causa de impunidad. Son homicidios que no reciben pena por los jueces, que los jueces tienen la facultad de no penar, pero si quieren penan. Que eso es una cuestión que daría seguridad jurídica a esto, que no es que si el juez quiere, es si hay determinadas condiciones, no tiene pena. En ese sentido sería un avance. El cuerpo médico, en general, si es que hay alguna posición, el sindicato médico, sobre este tema, ¿tiene una postura?
No concreto sobre la ley, sino sobre la existencia de la ley que permitiera la eutanasia. Yo creo que es algo tan controvertido al interior de la profesión médica como de la sociedad. Claro. Que nosotros, el instrumento que tenemos, que podíamos decir, bueno, es nuestra ley, es el Código de Ética Médica, que se aprobó por un plebiscito entre los médicos y de ahí fue al Parlamento y se aprobó en el Parlamento. Y fíjense que condena claramente la eutanasia y dice que la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión, también la omisión, que acelera o causa la muerte del paciente, es contraria a la ética de la profesión. Perfecto, es clarísimo. Pero si uno se toma el trabajo y lee 2 artículos más, el artículo 48 dice que el médico es obligación del médico aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente de acuerdo con sus valores. Entonces, o sea que hay una contradicción en el propio código, podrían aceptarse las 2 acepciones. Claro, claro, puede ser visto como una contradicción, puede ser visto como una complejidad que se aborda diferentes temas, pero digo, el cuerpo médico es un tema que se debate. Nosotros en nuestra cátedra hemos hecho un ateneo interdisciplinario que fue multitudinario, por Zoom, fue Ope Pasqué, y de las 2 posiciones con mucha energía, y luego hubieron otras actividades en las mismas características. Yo no me animaría hasta a decir realmente si hay una posición predominante, no me animaría. Sé que hay referentes de distintos ámbitos de la medicina que sí están claramente decididos con una posición a favor o en contra. Ana Laura, perdón. No, en realidad un comentario más. Es muy difícil estar en contra de defender la voluntad de una persona, eso está claro. Creo que el punto que se centra en el debate que arroja este proyecto de ley es las garantías que da a la hora de que esa persona pueda decidir estando informado, ¿no? Básicamente. Exactamente, eso sí tendría que ser una condición absolutamente elemental. Y yo digo, eso es una condición elemental para cualquier acto médico. Cosa. O sea, el consentimiento que los pacientes dan, que es una condición obligatoria para cualquier cosa, para cualquier acto médico, presupone que tiene que saber qué le va a pasar, que si lo hace, si no lo hace, qué alternativas tiene, qué efectos colaterales tiene. Creo que esa es la clave. Todo, y si no sabe eso y decide, bueno, no es válido. Sigue siendo válido, pero es una decisión de peor calidad, ¿no? Y creo que tenemos que apostar a que las decisiones sean bien informadas. Si es sin información, que no es válido. O con información mala, de que no es válido. Es un vicio que hace caer, digamos, la legitimidad del consentimiento. Pero en este caso, que además que es una decisión irreversible, desde luego habría que garantizar una información completa y exhaustiva. Ana, te dio paso. No, Diego, yo quería saber qué pasa que en el mundo, porque supongo que esta discusión es global. Creo que todos los países tienen que haber tenido o tienen en este momento esta discusión. ¿Hay antecedentes para un lado y para el otro en el mundo sobre hay la eutanasia? pocos países que legislaron este tema, son unos 6 o 7. En España se está discutiendo ahora, en Portugal también. Estados Unidos lo tiene legislado en algunos estados. El primero fue Oregon. De hecho, la ley Oregon es como un momento simbólico en el proceso hacia la legislación de esto. Suiza es un país donde esto se lleva haciendo hace mucho tiempo. De hecho, en Suiza ha habido discusiones repetidas porque la sociedad suiza, por ejemplo, la ley le da el derecho a la eutanasia a no residentes. Entonces se ha producido lo que se llama el turismo de la eutanasia. De hecho, hay una película que en su momento fue muy, muy popular, que se llama Antes de ti, que trabaja, la protagonista es la actriz que trabaja en Game of Thrones, donde el protagonista no tiene una enfermedad que amenace su vida, sino que tiene una paraplegia avanzada y finalmente, como su familia tiene mucho dinero, se va a Suiza para tomar la decisión, que creo que también me parece interesante porque también lo que pasa, y pasa con la legislación de otro tipo de cosas, que cuando uno no legisla estas cosas,
por un montón de otros temas, pero que son atendibles, también genera ese tipo de cosas. O sea, hay gente en el Uruguay que podría eventualmente ir a Suiza y tener este derecho, porque puede comprar un pasaje, porque tiene acceso a ese derecho, y gente que no tiene el dinero y entonces tiene menos derechos. Entonces, también cuando discutimos estas cosas es interesante darle esa mirada. Ocurría una cosa similar, por ejemplo, con la despenalización del aborto. Digamos, hay gente que lo hace todos los días. Hay gente que puede hacer esto, gente que consigue que un médico se arriesgue, gente que tiene un médico en la familia que se arriesga. Todos, como decía Pasquet, conocemos casos. Y algunos muy de cerca, ¿no? El eufemismo, como decía Pasquet, el eufemismo, el cóctel es un eufemismo que todos alguna vez hemos escuchado. Le dieron el cóctel. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica, Colombia es de los países que tiene una legislación más avanzada en el tema y desde hace más tiempo. Pero también se han dado discusiones y se vuelve a poner sobre la mesa el tema. Porque ocurren casos que se vuelven paradigmáticos, lo que yo le preguntaba al doctor, en Holanda también ha habido casos de, por ejemplo, gente con enfermedades mentales, no que amenazan su vida. Hubo un caso muy popular de una mujer joven de unos 30 años que pidió que pusieran fin a su vida porque ella sentía que no podía seguir con su vida. Entonces, y legalmente, por la legislación holandesa, tenía derecho a hacer eso, pero hubo todo un debate que digamos, hizo repensar la ley en cuanto a que sufrimiento entendido de esa manera tan general, aplica, por ejemplo, cualquiera que diga estoy sufriendo puede acceder a esa ley. Incluso, digo, obviamente que uno está de acuerdo en que la ley tiene que ser lo más garantista posible, pero cada término puede ser interpretado. También o sea, aún construyendo lo más perfecto, la perfección no existe y pasan estas cosas, que es que nos tenemos que sentar a discutir qué entendemos por sufrimiento. Que es insostenible, por ejemplo. Cortita. Sí. ¿Por qué, en qué está que en Uruguay se planteen toda esta agenda de derechos? Que en un mundo donde en tan pocos lados está legislada la eutanasia, aparezca un proyecto de ley por la eutanasia. ¿Tiene que ver con el vallismo? ¿Tiene que ver con la falta de peso de la Iglesia Católica? ¿Te mato? No puedo, o sea, puedo arriesgar una hipótesis, ¿no? Pero es una pregunta hasta para Caetano, por ejemplo. Pero sí, a ver, no sé si tiene que ver con el vallismo. Creo que tiene que ver al revés, creo que tiene que ver, en algunos casos nos parece que no, pero tiene que ver con en algunos casos, un avance de ciertas religiosidades asociadas a lo político, que tienen un peso muy grande. Si nos fijamos, por ejemplo, quiénes se oponen, más allá de los detalles del proyecto, que el propio diputado decía, los revisamos, quiénes se oponen y hablan en términos, como decía el doctor, de estamos legislando la muerte, ¿no? ¿Quiénes usan esa estructura y se oponen directamente a cualquier legislación sobre este tema? Varios, no todos, pero muchos legisladores del Partido Nacional, históricamente asociados a la Iglesia Católica, muchos católicos militantes, declarados, y Cabildo Abierto. Y en el Partido Nacional, legisladores asociados a lo que se llama la bancada evangélica también, ¿no? Que Dastugue, por ejemplo, es el yerno, es pastor y es yerno del pastor Márquez, que es el líder de Veraca. Entonces ahí hay una agenda asociada a la idea de imponerle a los demás tu moral, que tienen todo el derecho del mundo a creer que una persona no debería suicidarse, pero la legislación uruguaya, por ejemplo, no castiga la tentativa de suicidio. Claro. Si una persona atenta contra su propia vida, la legislación uruguaya no lo... Y eso sí es, digamos, viene de la idea vallista de la separación de Iglesia y del Estado. La legislación uruguaya eso no lo considera un delito. Entonces ya tenemos una idea en nuestra legislación y el homicidio piadoso, aunque se ha aplicado muy pocas veces, mama de esa misma idea de que la vida de uno es de uno. Muy bien, tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir, estamos Sí, pasados. yo me quedé con 200 preguntas para el doctor, Grande. porque creo que la discusión va a ir hacia ahí, va a ir hacia dar garantías, pero también a tener claro que, bueno, es una ley que hasta es necesaria, porque es una ley que da garantías y derechos. Así que va a ir por ese lado la discusión. Bueno, bárbaro, ¿no? Y tener presente que hay varias leyes que le dan a las personas el derecho a no tratarse.
y que de hecho es ilegítimo que los médicos actúen y traten contra la voluntad de los pacientes. O sea, es un combo de complicado. Va a haber que hacer Muchísimas gracias por habernos Muchas gracias a ustedes, fue un acompañado. placer. Ana, gracias por todo. Bueno, nos vamos, compañeros. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Volvemos Buenas mañana. noches. Sí. Sí, mañana vamos a hablar de innovación, mejor dicho, de la no innovación. Los recortes en ciencias que hubo este año y la eventualidad de que se puedan volver estables y mantenerse fijos los recortes. Así que nos vemos mañana. Hasta mañana.